espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Emilio Azar. El doctor Emilio Azar es odontólogo egresado de la Universidad Nacional de La Plata. En la Universidad de Buenos Aires se especializó en periodoncia y se convirtió en docente de dicha carrera de especialista. También es investigador en el área de periodoncia e implantes de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del International Team for Implantology y asesor científico del Instituto Caride Sierra. Emilio, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es, ya que hay tanta diversidad y marcas y formas, de la anatomía del implante. Quiero que me cuentes un poquito qué nos podés decir sobre la anatomía del implante. Bueno, con respecto a las indicaciones, con respecto a la anatomía del implante, a veces eso genera complicaciones en cuanto a qué decisión tomar, porque muchas veces uno incorporó una técnica que viene de una marca, que es la marca generalmente de la que uno aprende, y después van cambiando y a veces las indicaciones son tan claras con respecto a qué forma corresponde a qué situación clínica. En realidad, con respecto a lo que es el cuerpo del implante y lo que son las espiras, lo que uno tiene que tener en cuenta es, primero, qué tipo de carga se va a hacer, si va a ser una carga convencional, diferida, digamos, o una carga inmediata. En la carga inmediata se requiere otros requisitos, tanto de lo que es el sitio como del implante. Cuando básicamente hay muchos tipos, cada marca tiene sus diseños, entonces bueno, hay que conocer bien cada marca en realidad. Lo que se ve así a grandes rasgos es que hay dos tipos, uno que son como implantes de tipo más cónicos y esos implantes son más cilíndricos. Los implantes cilíndricos son los originales, los de Brånemark, que se usaron mucho tiempo, funcionan muy bien, pero después hubo variaciones que en realidad se hicieron para adecuarse a otras situaciones clínicas. La situación clínica, por ejemplo, es que el hueso es muy blando o que la densidad ósea es baja. Los implantes que son de tipo cónico tienden a expandir esa tabla, a veces se subfresa y eso expande la tabla ósea, eso nos permite lograr mayor estabilidad primaria. Eso sería básicamente en cuanto a la forma del cuerpo del implante. Lo mismo en una alveolo post-extracción, donde tenemos las corticales y esa anatomía que es similar a una raíz ayuda a anclar en las corticales. Y con respecto a las espiras, lo que varía es, por ejemplo, la primera espira que se utilizó es la que se forma en B, que es la más clásica. Esa espira funciona muy bien, pero en casos donde hay, también en el mismo caso, situaciones donde se necesita más estabilidad primaria, las espiras son trapezoidales o cuadradas, tienen más estabilidad tanto primaria como estabilidad a lo que son las fuerzas oclusales y laterales. Entonces, en esos casos es conveniente. Si el hueso es muy duro y hay mucho anclaje, no tendría tanta importancia, sí tiene más importancia en los huesos más blandos. Y con respecto al ápice, que es la otra parte del implante, sí hay ápices que son más redondeados, que autorroscantes, que eso ayudan a conformar el lecho para que después la espira quede anclada en ese hueso que se compacta. Me quedó aclarar que esos diseños que son de tipo cónico, con espiras más largas y formas trapezoidales o más cuadradas, son ideales para lo que es carga inmediata. Las cargas inmediatas requieren mayor estabilidad primaria, por lo tanto el diseño de implante ahí sí cumple una función muy importante, que es que tiene que estar diseñado para eso. Bueno, con respecto al cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué consideraciones debemos de tener con respecto al largo y al ancho del implante? ¿En qué casos es más favorable? Ahora está muy de moda el tema de los implantes cortos, entonces hay que tener en cuenta que sea corto y que sea ancho. O sea, ¿qué nos puedes decir respecto de eso? El tema del largo del implante también es un tema que a veces cuesta decidir qué necesidad hay de colocar implantes más largos o más cortos, en qué situaciones. Esto inicialmente había como un estándar que es 4x10, que sería como el implante más promedio. Se creía que si el implante era muy corto, si los brazos de palanca eran muy largos, íbamos a tener problemas, que es cierto en algunos casos, pero se sabe que una vez que el implante está integrado, solamente la primera porción de la integración, de la parte que está más coronal, es la que actúa la fuerza, el resto prácticamente no participa, por lo tanto no habría mayor necesidad de un implante más largo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué usamos implantes más largos? Se utilizan más que nada principalmente para lograr estabilidad primaria. ¿Sí? Uno, al aumentar el largo del implante, por supuesto aumentamos la estabilidad. Vuelvo a lo de la carga inmediata, es muy necesario lograr la estabilidad primaria, entonces un implante más largo en ese caso sería más conveniente, obviamente dependiendo de las necesidades. A veces el tejido óseo nos permite un implante más corto, pero otras veces no. Otros parámetros que han cambiado es, por ejemplo, a partir de trabajos de Buser, de la necesidad de tener un determinado espesor
de hueso hacia vestibular y hacia palatino. 1 milímetro como mínimo sería, en realidad lo ideal sería 2, sería ideal, para que toda el área de compresión no afecte a la reabsorción. Si uno coloca un implante en una zona muy próxima a las corticales y se ejerce presión, se termina reabsorbiendo. No lo vamos a ver en la cirugía, lo vamos a ver por una tomografía posterior, que aparecen las espiras vestibulares sin tabla. En ese caso, si tomamos esos valores como valores mínimos, en la mayoría de los casos un implante estándar a veces nos pasa que no vamos a poder colocar. Si colocamos un implante de 4 y necesitamos 2 y 2, ya estamos con mucho espesor, que no es el espesor que normalmente encontramos. En ese caso se está tendiendo a usar implantes un poco más delgados, 3,3, 3,5, depende de las marcas. Yo actualmente el que más utilizo es 3,5, es un implante muy versátil. Y con respecto al largo, depende más que nada de qué necesidad de anclaje tengo. Si no, un implante de más de 11 milímetros no debería tener ningún sentido, salvo que uno requiere una carga o por alguna razón especial quiera obtener un poco más de estabilidad. Y con respecto al largo, bueno, en base a esto que te comentaba antes de que solamente participas al primer parte, con respecto a la desintegración, hay un montón casi muchas marcas ya están desarrollando implantes que son un poco más anchos y más cortos. Hay hasta de 4 milímetros, incluso las primeras marcas están formando, no quiero hablar de ninguna marca en particular, pero todas las marcas están desarrollando implantes más cortos y funcionan muy bien. Lo que se requiere en los implantes más cortos, por supuesto, es ferulizarlos. No en todos los casos, pero se indica los implantes que son de 5 milímetros, nunca usarlos solos, porque generalmente los usamos en áreas de rebordes céntulos donde hay muy poca altura, y al haber poca altura obviamente el espacio protético es mayor. Claro. Y eso aumenta la palanca y ahí sí entraría a tener problemas en las conexiones y correr más riesgo de fracaso. En este caso está indicado ferulizarlo. Se puede hacer con tasas de éxitos iguales a las de demás implantes, pero tener eso en consideración. Sí, eso es un factor importante solo. Y están muy buenos realmente porque permite evitar una elevación de seno, una regeneración de altura que a veces no se puede por cuestiones sistémicas o por edad o por hasta económicas, de determinadas situaciones donde no se podría hacer, o por tiempo. Muchas veces los pacientes no quieren someterse a 3 cirugías, claro. Y por ahí realmente se utiliza. Yo uso mucho en pacientes mayores, el sector posterior, muchísimo. Implantes cortos, los tiempos de desintegración son los mismos y la rehabilitación es muy rápida en áreas donde no hay que hacer ningún tipo de regeneración. Bueno, vamos por partes, ¿no? Ahora llegamos al tema de la conexión, que también hay mucha variedad, si con homorces, si conexión interna, si... Háblanos un poquito de eso. Con respecto a las conexiones, acá está bueno verlo desde la evolución, ¿sí? La primera conexión que se utilizó es la de hexágono externo, que es la más utilizada, acá en Argentina es la que más se usa. La conexión externa en realidad se diseñó no como un sistema de conexión, sino como un sistema de poder llevar el implante para poder generarle torque al implante sin alterar el paso de rosca interno de los tornillos. En realidad se diseñó para eso, no se pensó en ningún momento como una conexión protética. Por lo tanto, obviamente al no diseñarse eso tiene algunas desventajas. Sí, es la primera que se usó, es la que más se usa, pero tiene algunas dificultades. La principal dificultad que tiene es que el hexágono tiene hay una diferencia entre lo que es el macho y la hembra, hay una discrepancia, tiene que tener una cierta libertad rotacional, que es de 5 grados más o menos, y el implante es bueno, y las estructuras son no coladas sino maquinadas, y esa pequeña discrepancia hace que ante la función haya un micromovimiento. Entonces el problema es que se aflojan los tornillos. ¿Por qué? Porque toda la conexión depende de ese tornillo, y ante un movimiento los tornillos tienden no a ajustarse sino a desajustarse. Por lo tanto tiene ese problema. Después es muy fácil de usar, es versátil. Hoy creo que estaría indicado más que nada para prótesis múltiples, se podría utilizar, donde no está ese movimiento tan marcado. En ese caso por ahí no tendríamos tanto problema. Es el único caso que está indicado. Y por costo, tampoco se usa el calcinable en esos casos con un contrahexágono. Exactamente. Una de las cosas que te dicen los fabricantes, yo tenía la suerte de estar por ahí en las fábricas y conocer los ingenieros que trabajan sobre los implantes, y lo que dicen es que un material colado no copia bien los ángulos y no tiene un buen ajuste. Y si encima tenemos ese problema y además es colado, ni hablar si es de otra marca, lo ideal siempre es que se utilicen los componentes de la misma marca. Eso es algo
básico, porque toda la empresa diseña y se hace todo con un control de calidad, que si uno usa un clon o una marca que no es la que está diseñada para ese implante, todo esto se incrementa, entonces hay más riesgo, ¿sí? Otro factor ahí con los hexágonos externos que es importante es que eso reduce mucho el tema de los movimientos, es torquear los tornillos con un torquímetro. Muchas veces se ajustan, que ese es uno de los principales factores también por los cuales se afloja. Si está bien torqueado, los riesgos son mucho menores. Igual, bueno, es la limitación que tiene el hexágono externo. Pero bueno, la ventaja que tiene es el costo, y que es algo conocido y que a muchos les cuesta por abandonarlo por cambia la técnica. Salir de esa zona. Bueno, la segunda conexión que aparece es el hexágono interno, que en principio en realidad es el mismo, está invertido, pero tiene algunas ventajas, que es que al ser más larga la conexión es más estable, se pueden combinar las formas, eso genera formas geométricas antirrotacionales que son mucho más estables y prácticamente no se aflojan. Los tornillos tienen mucha ventaja, pero bueno, tanto el hexágono externo como el hexágono interno tienen el problema que ante la función, como apoyan sobre un hombro, los movimientos que tiene la prótesis generan un gap que al moverse se tiende a abrir y cerrar. Hay unos estudios muy lindos con videoradiografías que se aplican fuerzas laterales a los implantes de hexágono externo, hexágono interno, de cono Morse, y lo que se ve es que al aplicar los movimientos se generan unos espacios, que eso genera que ingresen sustancias, materia orgánica y por ende bacterias al interior del implante. Eso hace que ingrese y salgan fluidos, que eso genera la famosa saucerización o la reabsorción marginal que aparece en el primer año principalmente del implante, que bueno, eso sería una desventaja. Hay marcas que han logrado compensarlo bastante bien, incluso con sellados marginales, pero siempre tanto el hexágono externo como el interno tiene esa dificultad, ¿sí? Después, en cuanto a conexiones, es muy buena, también es muy versátil, es más versátil que el hexágono externo, e incluso hay sistemas que tienen como un clic, que eso ayudan a asegurarse que el asentamiento es correcto. A veces en el hexágono externo nos pasaba que, como la conexión es subgingival, nunca sabíamos bien si calzaba o no, hay que sacar una radiografía para controlar. Bueno, estos sistemas en eso mejoraron un montón. La otra conexión que resta explicar es el cono Morse. El cono Morse es un sistema de conexión, que el sistema de cono Morse en realidad se diseñó para otras finalidades en ingeniería. Es un sistema que actúa por fricción, es un cono contra cono, donde al insertar las piezas se genera una fricción. En un momento se le llamaba como una soldadura en frío, pero no es real, es simplemente una fricción, que eso genera una estabilidad mecánica muy alta, donde uno aplica un torque, y el torque necesario para remover esa pieza es el mismo que se utiliza para que se aplica. O sea, la misma fuerza se aplica es la que necesitas para removerlo, y tiende como a autoajustarse, ante una fuerza se ajusta. Es lo contrario a lo que pasa con un tornillo. Un tornillo uno le aplica 32 newtons de torque, y con 10 o 15 por ahí uno lo saca. Entonces tiende como esa tendencia a ajustarse. Con el Morse eso no sucede. Si aplicas 35, necesitas una fuerza equivalente como para removerlo. O funciona por fricción y por una deformación de los metales que entran en contacto. Eso lo que genera es estabilidad mecánica, porque obviamente no se mueve nada, no hay micromovimiento. Eso permite que no se desajusten los componentes protéticos, y tiene un efecto muy bueno que es el sellado. Ese efecto que tenemos en nosotros los sistemas, que ingresan sustancias al interior del implante, acá no es que no sucede. Hay estudios in vitro que muestran una pequeña filtración, pero realmente es muy poca, y clínicamente uno ve, incluso en cortes histológicos, donde se ve que el tejido se forma hasta incluso sobre los pilares, tanto el tejido duro como el tejido blando. Por lo tanto, si bien puede haber una filtración, evidentemente el cuerpo convive bien con esa pequeña filtración y no genera esa reabsorción marginal que sí se observa en esos sistemas. Y ahí aparece también lo del platform switching, que es otro factor que apareció incluso con los hexágonos externos. Eso se descubrió por casualidad, en realidad, por haber usado un pilar más chico que el diámetro del hombro del implante, y lo que se veía es que había menor reabsorción marginal. Ahí lo que pasaba en realidad, en principio, tampoco es que se sabe perfectamente bien, pero ese gap se corre de la zona ósea, hay una zona de inhibición, que es la inflamación, que se aleja del hueso, entonces se evita la reabsorción. En el sistema de cono Morse suceden las dos cosas, no hay filtración, y además tampoco no hay aflojamiento. Es naturalmente con un cambio de plataforma, porque siempre el cono es más chico que el implante. Entonces, incluso hay marcas que tienen grabadas las superficies de los hombros
del implante, eso permite que se forme, la cortical se forma sobre el hombro, que en realidad no es un hombro porque no es protético, pero se forma sobre el hombro del implante, que eso le da a su vez mayor estabilidad al implante y no hay reabsorción posterior. Eso es algo muy bueno, que bueno, es algo que se viene buscando hace mucho tiempo, que se logra o con alguna conexión interna muy buena con un platform switching o con los conomorse. Pienso esto, ¿no? Cuando estamos hablando de conomorse, o sea, el hecho de utilizar alguna estructura, un pilar colado en vez de un pilar maquinado, porque a veces depende cómo te dé la angulación de la colocación del implante. Vos podés usar un pilar macizo, que además vienen también angulados, o tener que mandar a colar algún pilar. ¿Qué pasa? O sea, hay también imprecisión respecto al colado y de la estructura del implante, digamos, de la conexión interna. Es una pregunta bastante común, pues uno tiene como una tendencia a hacer cosas coladas. Realmente lo que recomiendan los fabricantes es que siempre la estructura que entra en contacto con el cono del implante sea una estructura maquinada, hecha por la empresa. Después, las estructuras que se calzan sobre esa primer pieza, que es la que iría en contacto con el implante, como una especie de mesoestructura, siempre esa tiene que ser maquinada. La que viene por arriba después puede ser cementada o atornillada, y a su vez lo que es atornillado puede ser colado sin ningún problema. O sea, lo más importante es el pilar que va claro, en el interior del cono. Todos los componentes que van en contacto con el cono siempre son de tipo maquinados. Claro. Después, con respecto a lo que me preguntabas de la angulación, ya vienen pilares preangulados a 17, 15, depende de las marcas, o 25 o 30 grados, que con eso uno más o menos puede compensar alguna angulación, o porque muchas veces el implante puede quedarnos mal, pero muchas veces lo colocamos intencionalmente angulado en una zona posterior o para salvar el seno. Y lo compensamos. En ese caso uno ya coloca el implante tratando de lograr 30 grados y usar un pilar, se puede usar un pilar conomorse angulado a 30 y ya queda en el eje perfecto, y a su vez eso puede ser una estructura que puede ser un pilar macizo que se hace después una estructura cementada, o se puede utilizar un sistema que tenga otro hexagonito con una forma medio cónica, donde uno pueda colocar una estructura que a su vez esa va atornillada y se puede colar. Bien. Lo que sí es importante aclarar, que eso es algo que a mí me gusta siempre aclararlo, con respecto a los UCLA, tanto para cualquier sistema que se utilice, siempre utilizar, aunque sea colado, que la superficie que entra en contacto, que la base sea maquinada. Eso es algo básico. Porque ahí se compensa, porque es muy versátil utilizar algo colado, pero la estructura que entra en contacto con las piezas siempre es importante que sea maquinada y que sea lo mismo, de la misma marca del implante. Eso es fundamental. Vamos al respecto a cuándo realizar un implante inmediato, cuándo recomendás que es ideal, y cuándo la carga inmediata. Bien. Con respecto al implante inmediato, o sea, post-extracción, hoy en día, siempre que se pueda, tratamos de hacer el implante inmediato por una cuestión de practicidad y por una cuestión del paciente también. En realidad uno trata de reducir la cantidad de cirugías. Lo que es importante en este caso sí es evaluar bien el capital óseo que hay. Es importante que haya obviamente una tomografía previa para evaluar no solo el hueso apical o palatino, sino también el hueso de la tabla vestibular, el famoso Van-der-Waals, que uno tiene que saber qué espesor tiene, o si está o no está. Si no está, por ahí tenemos que ver qué tipo de técnica usamos. Se puede hacer la regeneración simultánea, o lo que se llama una preservación alveolar, que es colocar el relleno simultáneo al implante, esperar, o dependiendo de la carga, incluso muchas veces hasta se puede aplicar la carga inmediata post-extracción. Carga inmediata, en realidad es una provisionización inmediata, porque el implante en esos casos no es recomendable en unitarios hacer que esa pieza entre en función. Se coloca un provisorio que ocupa el espacio, mantiene bien los tejidos blandos, devuelve la estética, pero no puede participar de la oclusión, porque en ese caso se pone en riesgo. Obviamente hay que analizar la oclusión de toda la boca, ¿sí? Si hay un faltante sector posterior, por ahí no sería conveniente. Hay que analizar muy puntualmente, pero sí, se puede hacer en los dos casos. Y con respecto a lo que es carga inmediata pura, digamos, se utiliza más que nada en prótesis completas o porciones en áreas edéntulas muy grandes. Básicamente, en mi caso, yo solamente hago carga inmediata en el caso de que haya una prótesis híbrida, donde se puedan colocar se requiere por lo menos 4 implantes, que ideal sería 5 o 6, para colocar la prótesis inmediatamente, y obviamente va a entrar en función porque es un paciente desdentado, así que en ese caso es una carga inmediata.
Sobre unitarias, no, solamente provisionización. La tasa de éxito hoy de las cargas inmediatas hechas con los protocolos como corresponde, con implantes diseñados para ese fin, o sea, implantes que logren buena estabilidad primaria, es el mismo que el de un implante diferido. Lo único que todos los estudios muestran es que lo que sí se requiere es experiencia en el operador. Eso es algo que tiene mucho, ahí en ese caso sí, porque hay una dificultad técnica, hay que tener un control del torque un poco mayor con respecto a la posición del implante, sobre todo si es un alveolo, donde es un poco más difícil por ahí lograr la posición tridimensional ideal del implante, y sobre todo si después vamos a hacer una rehabilitación provisoria sobre esa pieza, sí, es importante ahí la experiencia, eso tiene mucha influencia. ¿Cuál considerás que sería el desafío futuro de la especialidad? Bien, bueno, el desafío te lo voy a plantear como el desafío de mi especialidad, no solamente, sino como profesional de salud. Yo soy periodoncista. Para nosotros siempre la prevención y el cuidado de la salud del paciente es lo ideal. Uno no tiene que perder ese objetivo como especialista. La idea es poder conservar los dientes la mayor cantidad de tiempo posible. Así que desde ese punto de vista el desafío sigue siendo ese, porque aunque parezca obvio, no se aplican medidas preventivas sobre nuestros pacientes, que es algo que no se tiene que abandonar, aunque uno haga cosas complejas y rehabilitaciones complejas. Con respecto a los objetivos específicamente de la implantología, hay como un objetivo más, si me decís el más importante, por ahí sería hoy lograr regenerar las papilas, que es realmente el desafío, las papilas entre implantes. Es realmente muy difícil. Estos sistemas de Conomorse, con platform switching, con injertos de tejido conectivo, estamos como acercándonos, pero hoy todavía no se puede lograr en un sector anterior volver a formar las papilas por completo entre implantes. ¿Sí? Entre dientes sí, pero entre implantes realmente es muy difícil. Eso creo que es el desafío, que es lo que estamos todos como buscando ahora primero. Y como un objetivo a largo plazo, el objetivo hoy no se puede lograr, pero sería el desafío, sería lograr poder reemplazar piezas dentarias con piezas dentarias. ¿Sí? Poder lograr una regeneración, eso obviamente a través de la ingeniería tisular, que eso está avanzando mucho, pero obviamente no es lo mismo regenerar un tejido que regenerar todo un órgano dentario con su aparato de inserción. Sería lo ideal poder reproducir la misma pieza y poder reimplantarla, obviamente, que tenga su función como un diente normal, ¿sí? Esa sería la idea. Bueno, Emilio, muy placentera esta entrevista. Me parece que va a ser muy útil para toda nuestra audiencia odontológica, así que desde Panorama Odontológico te agradezco por tu tiempo y por lo claro que fuiste en todo lo que nos contaste te agradezco, en Silvia. este tiempo. Es muy interesante y está muy bueno que poder dar mi opinión también y que se pueda aclarar algunas cosas que a todos nos pasa, que empezamos a hacer técnicas nuevas, a utilizar materiales y a veces no queda bien en claro o nos abruma la cantidad de cosas que hay, y bueno, traté de ser lo más simple posible. Muchas gracias. No, por favor.